Muy bienvenido y muy bienvenida a este su espacio de conciencia con Sefirot. Hoy vamos a hablar en este episodio sobre el dinero, un tema que nos han pedido mucho en nuestras encuestas y en nuestras redes sociales, a las cuales les invitamos nos sigan tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube, para que podamos tener esa interacción y ese enriquecimiento juntos y sobre todo empecemos a sanar en conjunto para nuestro mayor bienestar. En la parte superior de la pantalla va a encontrar el producto Sefirot que está patrocinando este episodio de podcast y por supuesto el producto Sefirot que le va a ayudar a integrar la información que desarrollaremos en este episodio. Así que si están listos, comenzamos. Hablar de dinero es hablar de un tema que a todos nos compete, pero que nos cuesta mucho trabajo porque hasta cierto punto es como un tabú. Y es que el dinero se puede abordar de tantas formas que incluye las emociones, la parte colectiva, el transgeneracional, el embarazo de nuestros padres, literalmente, o las experiencias propias. Y cuando abordamos el tema de quiero más dinero o tengo dinero pero no crece o de plano no me llega dinero, tengo problemas de trabajo, de repente no sabemos ni para dónde pegarle. No sabemos si la vela, si el cuarzo, si la terapia, si qué. Y es que el dinero es uno de los temas que más nos aborda porque lo tenemos que abordar desde diferentes capas, lo vamos a manejar así, que es desde mi percepción propia de cómo interpreto y cómo siento mi relación con el dinero, desde mi historia que inicia desde el panorama de qué pasó cuando mamá estaba embarazada de nosotros, así como las memorias del transgeneracional y también la parte colectiva. No es lo mismo haber nacido en Europa, haber nacido en Latinoamérica, porque en Latinoamérica tenemos historias de abandonos. Y eso es una de las causas por el cual en Latinoamérica se tiende más al tema del sobrepeso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por lo menos en México vinieron los conquistadores, se llevaron todo y se fueron. Y quedamos con una herida que además de abandono nos impactó en cómo nosotros vivimos el tema del dinero. Entonces, siéntese porque este podcast va a estar muy bueno, vamos a trabajar muy duro para poder desbloquear esa parte de la relación con el dinero y vamos a irnos paso a paso desarrollándolo con la finalidad de que usted pueda acceder a su merecimiento y al éxito en lugar de estar en la polaridad de la carencia y el fracaso. Entonces vamos a partir definiendo que al final de cuentas el dinero es esa moneda de cambio literalmente en el cual obtenemos algo a cambio, ¿no? Es algo necesario y también lo podemos ejemplificar como una energía si nos ponemos más místicos y que nos deriva inherentemente a dos definiciones importantes, que es prosperidad y abundancia, que es justamente el baño orbal que Céfiro tiene para vincular el tema del dinero. Y es que, por lo menos, le platico un poquito, el baño orbal de Céfiro de prosperidad y abundancia viene en conjunto porque es imposible que tengamos éxito en todas nuestras facetas sin abundancia y sin prosperidad, en la polaridad correcta. ¿A qué nos referimos con esto? Abundancia es tener mucho de todo. Mucho dinero, muchas plantas, muchas deudas, muchos problemas. Mucho de todo. ¿Se puede ser abundante de deuda? Sí. ¿Se puede ser abundante de enojos? Sí. ¿Se puede ser abundante de riquezas? También. Eso es abundancia, tener mucho de algo, literal. Y la prosperidad es que ese mucho o eso poco que yo tengo se expanda. Entonces, para tener un enfoque global, ambas son requeridas o deseadas en nuestra vida. O dígame con cuál se queda. ¿Con tener mucho de algo o con lo que sea que tenga, mucho o poco, hacerlo expandir? Y si usted me dice que prefiere uno u otro, definitivamente tenemos que trabajar en el merecimiento. Pida en este momento por inbox su baño herbal Sefirot, hay que desbloquear ese merecimiento porque sí podemos acceder a ambos. Sin embargo, para ello es muy importante considerar cómo influyen nuestras emociones en torno a la economía. ¿Por qué? Porque cuando yo me vinculo con la economía, antes que irme a la historia familiar, que sí es sumamente importante, tenemos que estar muy aterrizados en qué pasa conmigo en relación con el dinero. ¿Qué significa esto?
¿Cómo interpreto y cómo siento mi relación con el dinero? Porque muchas de estas interpretaciones son justificadas o pueden ser no justificadas. Por ejemplo, si yo en esta línea de vida viví una estafa, viví un robo, entonces es justificado que yo tenga cierto miedo a tener dinero. Pero cuando esto no ha sucedido y por el contrario, si llega el dinero, pero tengo miedo de perderlo, entonces no me han robado, no me han estafado, algo está pasando. Entonces ahí sí vale la pena revisar qué es lo que estaba pasando en mi historia familiar, el cual yo estoy repitiendo, reparando. Y el primer paso es identificar la idea que yo tengo del dinero. Así que, primera pregunta. Con una palabra, la primera que se le venga. Cuando yo le digo dinero, ¿en qué piensa? A ver, ¿qué palabra se le viene? Les voy a ir por aquí leyendo un poquito. Miedo, ansiedad, anhelo. ¿Cuál es la palabra que se le viene? Y no le piense mucho. Aquí el inconsciente es el que tiene que empezar a trabajarle. No le piense mucho. Piensa en su palabra y anótela para que no se le olvide. Y ahora piense en sus padres. Primero con papá. ¿Cuál sería la palabra desde su percepción del dinero y papá? ¿Cuál sería su palabra? ¿Cómo papá, cómo usted percibe? No que papá lo defina, sino usted cómo veía a papá. Exitoso, fracasado, por aquí leí que pobre. ¿Cómo lo percibe? Y vamos a hacer lo mismo con mamá. ¿Cuál es la palabra? Y sin juicio, No pasa nada que no sean las mejores palabras del mundo ni las que más queremos, porque aquí venimos a trabajar y a transitar lo que duele para entrar al siguiente nivel de conciencia. Y quédese con esas tres palabras, con la palabra que usted tiene, con la palabra que vinculó al padre y con la palabra que vinculó a la madre. ¿Por qué? Porque quiero que ahora piense en el entorno, en la edad y en el entorno socioeconómico en el que estaban sus padres cuando estaban embarazados de ustedes. ¿A qué me refiero? Si su papá o su mamá los tuvieron cuando tenían 20 años, voy a inventar 24 años, 30 años, 15 años, me gustaría que hiciera un ejercicio de reflexión y que si usted hoy, con la edad que tiene, se acuerde y se ponga en ese lugar y que diga, bueno, si mi mamá me tuvo cuando tenía veintitantos años, 15, 20, 30 años, me voy a esa fecha, a esa etapa, y cómo estaba la economía en ese momento. ¿Había riesgo de devaluación? ¿Había una crisis financiera? ¿Hubo un cambio de gobierno? ¿No tenían dinero? Y usted me podrá decir, no sé, respire, la información está en usted. Si usted en este momento no tiene ni idea ni manera de investigar, quiero que respire profundo, que si está manejando, no me haga caso, siga su camino, solo escúchenos y después regresa a ver el podcast, pero si no está manejando y puede cerrar por un minutito sus ojos, quiero que cierre sus ojos, que ponga su mano en el corazón y que regrese en su mente a ese momento en el que usted todavía estaba en el vientre de mamá y que perciba qué se le viene. No importa si es real, si es simbólico, si se lo está imaginando, no importa, porque lo que queremos saber es qué información tiene el inconsciente. Y acuérdese que el inconsciente agarra lo real o simbólico, sin juicio que salte la información y que identifique. Había una devaluación, no era el momento de detenerme, papá se puso a trabajar como loco, o papá no tenía trabajo, o mamá no tenía trabajo, o papá ya se había ido. ¿Cómo nací? ¿Nací por cesárea? ¿Hubo pérdida de líquido? ¿Qué estaba pasando en el momento de mi gestación? Y sobre todo, en la edad, porque cuando yo les pregunto,
¿Tú qué hubieras hecho en lugar de tus padres si tú a los veintitantos años, vamos a poner una edad, a los 15 años, si tu mamá te tuvo a los 15 años, tú a los 15 años, ¿cómo te hubieras sentido si hubieras salido embarazada? ¿Cómo le hubieras dicho a tus padres que estabas embarazada? Y eso nos da una visión de por qué se reacciona diferente y en qué rol diferente estaba, ¿no? Y hacemos este ejercicio porque la forma en la que nacemos nos va condicionando. El dinero siempre se va a aterrizar y todos los temas de dinero siempre se van a aterrizar en partes del cuerpo y de manera simbólica, como en la espalda baja, la ciática por excelencia son temas de dinero, por excelencia, el riñón, porque el dinero también representa la liquidez, todos los problemas de agua, retención de agua, hinchazón de agua, pueden tener otros matices, pero también tiene que ver con temas de la fluidez del dinero. Si usted tiene problemas de humedad en casa, dinero también, porque el agua es el dinero. Y por ejemplo, en el caso de los que tuvieron pérdida de líquido amniótico o ruptura de fuente, se puede vivir con una sensación de que se me va el dinero como el agua. No en todos los casos, es una tendencia, pero sí lo invito a que lo identifique, porque es muy importante que vayamos reconstruyendo nuestra historia para poder resignificarla y poder avanzar hacia otro lugar. Entonces, algo también muy importante dentro de todo esto es si usted estudió una cosa y quería dedicarse a otra, porque ahí hay que buscar los programas que se van reparando o que se van heredando por estar repitiendo algo que no tenía visible, porque al final de cuentas, la pregunta del millón es, ¿por qué no gano suficiente dinero? ¿Por qué no gano suficiente dinero si yo le he hecho todos los kilos del mundo a todo lo que estoy haciendo? Y la pregunta puede no ser tan simple de responder porque generalmente viene de reparaciones en el transgeneracional. Cuando tú tienes un trabajo de reparación por transgeneracional, tiene dos condiciones primarias, que es, trabajo en algo que no me gusta y gano poco. Una cosa es un trabajo que le guste y otra cosa es un trabajo al que se resigne. Y la otra que de plano es gano poco, no puedo crecer con esa parte. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de alguna forma a sanar el estrés del clan que pasó hace mucho tiempo, pero que se hereda a través de la genética y la epigenética. Y es muy claro identificar cuando uno tiene un problema en exceso o un programa de estos porque estás siempre en un exceso. O te tocan los mismos clientes, o siempre tienes pérdidas, o tienes el mismo tipo de jefe, o tienes los mismos problemas con el equipo de trabajo, o siempre pierdes dinero de las mismas circunstancias, o siempre gastas dinero en el auto. O sea, es siempre, 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 en un exceso todo esto. Entonces, estos trabajos de reparación, de que hago lo que no me gusta y gano poco, generalmente lo que reparan es a un padre ausente, a una madre ausente, muertes críticas o separaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el clan entró en crisis porque hubo un padre que falleció joven y mamá sin educación, sin recursos, en la etapa de la revolución, le tuvo que hacer frente al tema social, a sacar a su familia adelante, esa parte va a generar un estrés muy grande y va a hacer que los descendientes se vivan en guerra, en carencia, por ejemplo. O también si a través de la guerra, si tuvimos un ancestro que se fue a un lugar porque iba a ganar más dinero y al final alcanzó la guerra, pues el tema de separarse del clan puede vivirse como un peligro. Entonces, esas historias son las que a través del tiempo nos provocan un miedo al éxito y un sabotaje económico. Y para empezar a desprogramar todo eso, es importante saber desde dónde estamos parados. Y si bien vamos a desarrollar durante todos estos episodios de dinero cada uno de los temas sobre colectivo, transgeneracional, proyecto sentido o embarazo, hoy lo que nos interesa que trabaje en este episodio es los obstáculos que usted tiene en la realización de la leyenda personal o de su identidad personal. Y vamos a echar mano de uno de los escritos de Marie-Noël Masson-Lerat. Ella es pionera en la psicogenealogía en torno al dinero y al éxito para superar los bloqueos transgeneracionales. Y
Lo más importante es identificar que los obstáculos y frenos en esta realización son lógicamente de una naturaleza bien diversa y se modelan incluso con la educación que recibimos, además de las fidelidades familiares generalmente inconscientes, si no es que el 100% inconscientes. Entonces, vamos a trabajar con las más comunes, que son las personas que no tienen sueño alguno, que no tenemos aspiraciones. Vamos a trabajar con la desvalorización, del cual ya hemos platicado un poco de ello, y el sentimiento de culpa, porque generalmente nos saboteamos cuando tenemos culpa. Entonces, un paso a la vez, platíquenos. ¿Cuál fue su sueño de niño? ¿Qué quería ser de grande que no lo logró hoy? ¿Cuáles fueron sus aspiraciones existenciales? ¿Cuáles fueron, qué quería ser, por muy loco que fuera? Por ejemplo, yo quería ser astronauta, yo quería ser bombero, yo quería ser bailarina, yo quería ser maestra, pero no pude porque. Entonces, ¿cómo va con esas aspiraciones? Por ejemplo, es común que cuando un bebé no es verdaderamente deseado conscientemente, porque todos los bebés son deseados desde el punto de vista de la bio, quizás no esperado, pero sí deseado. Pero bueno, lo vamos a manejar como que, chin, ahí vengo en camino, no era el mejor momento para mis padres. Generalmente a ese bebé se le ve como un portador de complicaciones para sus padres y su familia. O cuando inconscientemente es designado para ser el perdedor en beneficio de otros miembros de la familia. En esos casos, el niño no crece con espacio suficiente para soñar con su propia vida y se resignará solo a sobrevivir. Y esto funcionaba mucho con las familias que eran súper numerosas, que pues no estamos tan atrás de esas historias. Cuando nace el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3, hay una contención de los padres, pero ya cuando van en el hijo 10, en el hijo 15, en el hijo 8, generalmente, sobre todo con estos niños, ya no son cuidados por los padres, generalmente son cuidados por los hermanos. Y esto también les va quitando espacio para vivir o aspirar a tener un sueño. O también puede suceder lo contrario, que como ya tiene hermanos mayores que ya trabajan y ya hay más dinero, ya hay como más posibilidad de crecer. Sin embargo, es muy importante que sea muy sincero, muy sincera con usted, literal, y encuentre, que encuentre literalmente como esos sentimientos de la infancia que pueden venir yo no fui la favorita de mamá, yo no fui la favorita de papá, a mi hermano le daban todo, le permitían todo, mientras que a mí me tocaba ir a trabajar, no tenía básicamente tiempo para hacer cosas que a mí me gustaban, nunca tuve esa posibilidad, reitero sin juicio. Los padres hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían, sin embargo, para poder integrarlos hay que reconocer lo que duele. Entonces, sin juicio, pues no, pues ¿cuál es su historia? Pues yo acababa del colegio y tenía que hacer mis deberes, pues yo no podía hacer eso porque tenía que ir a trabajar, nunca nos preguntaban nuestra opinión, la cosa era llegar y atender lo que tenía que hacer, mientras que a lo mejor tenía un hermano que sí se le permitió estudiar, a mí no porque era mujer. Tuve el caso de una chica que literalmente tenía un bloqueo muy grande con el éxito y con su desarrollo profesional, porque ella como hija uno hereda prácticamente todos los programas del padre, el hijo 2 hereda prácticamente todos los programas de la madre y el 3 es como el comodino neutro, el que trae todo como los de las abuelas o los que generan el cambio. Y ella como hija uno venía con la información del padre también hijo uno, primogénito con la obligación de traer hijos y ella mujer había sido deseada por sus padres como hombre, nació mujer y ese fue su primer fracaso para su inconsciente. Cuando estudiamos el árbol familiar, nos damos cuenta que su abuela paterna, la mamá de su papá,
Fue muy autoritaria y muy severa con su padre, y su padre se sentía sumamente presionado por casarse, casarse y tener hijos y tener un hijo varón, porque esta mamá no veía a papá como un hombre. Entonces se provocó una disrupción en el sistema en el cual, pues obviamente, papá al no poder ver a mamá, no podía ver a la esposa, fue infiel muchas veces, hubo una separación muy abrupta, pero el tema medular primario, fue uno, el que fue deseada como hombre y nació mujer, y dos, que la creencia de papá es: tú no puedes estudiar, ¿para qué estudias si eres mujer? Y te van a mantener. Y eso lo tenía tatuado en la piel porque fue algo que recuerda que papá le dijo cuando tenía como 6 años, sobre todo cuando ella iba a empezar a ir a la escuela. Entonces, en consecuencia, esta persona es sumamente exitosa en el estudio, pero no para crecer en su trabajo. ¿Por qué? Porque siente ese bloqueo de ese mandato que traía desde su historia familiar y que nadie como tal se lo había dicho, ¿no? Entonces, aquí lo más importante es ir sacando todas estas historias para poder resignificar y poder decir, pues lo lamento, al precio que a mí me costó y al precio que a ustedes les costó, yo elijo ser hija, mujer, con todo lo que eso implica, y tomar el éxito que me viene de ti, Padre, como sea que venga. Como sea que venga, ¿por qué? Porque otra de las cosas más importantes es que no cumplimos los sueños por una desvalorización. El sentimiento de desvalorización deriva del hecho de no sentirse considerado y confirmado durante la infancia. Y también puede venir del sentimiento de desvalorización de los padres mismos o de la familia en general. Es muy difícil identificarse con padres que no tienen la menor conciencia sobre su propio valor y potencial, o que están en un exceso, como es cuando tienes un padre o una madre narcisista. Y particularmente en los medios desfavorecidos, pero no siempre, porque también muchas familias tienden a rebajar a sus propios hijos en lugar de alentarlos. Y algunos jóvenes salidos de medios desfavorecidos tienen éxito en sus estudios o en los negocios, o empiezan a realizar actividades que sí han soñado. Parece evidente que el contexto social no lo demuestra de la mejor manera, y esto puede impactar en la confianza de uno mismo. Sin embargo, se puede constatar que muchos niños en medios favorecidos, que tienen todo, no quieren progresar tanto o más que sus padres. Por ejemplo, no soportan la idea de generar más dinero que sus padres, y esto lo vemos mucho con personas que heredan las empresas familiares. Y si bien este fenómeno procede de causas diversas, tales como un progenitor brillante y cuyo asfixiante peso les impide delegar su poder, o entramados en nudos transgeneracionales de que les dan el peso de llevar la grandeza a la descendencia, o hay un síntoma, lo voy a decir así, que se llama nudo narcisista, que es cuando un ancestro dice no más que yo. Y ahí se quedan embolados muchos de los descendientes de no poder superar a ese ancestro. Y bueno, si fue multi, ultra, mega millonario, pues qué padre, ¿no? Si eso me da para vivir súper bien, pero cuando no es así y nosotros estamos buscando un crecimiento más allá de lo que este ancestro pudo incluir, se nos va complicando un poco, y ahí, remedio y trapito, hay que resignificarlo y regresar al mandato con el permiso de hacerlo diferente. Sea como sea, si algunas personas no se sienten mal por haber triunfado menos que sus padres, para otras esto sí genera un sufrimiento súper real y un intenso sentimiento de inferioridad. Y yo le invito a que lo piense un poco. Su padre alguna vez le dijo que estaba orgulloso de ti. ¿Cuándo te lo dijo, si es que te lo dijo? ¿Cuando terminaste la universidad? ¿Cuando conseguiste un trabajo? ¿Cuando metiste el primer gol? Y entonces comprendiste que solo haciendo grandes cosas tendrías el reconocimiento de papá. A pesar de todo, las generaciones de niños de papá
Nos demuestra que se vive mejor cuando uno puede beneficiarse de la herencia financiera y cultural de las generaciones precedentes. Y es súper importante que volvamos a un momento, a ese sentimiento de desvalorización, porque ahí se gestó el freno para el desarrollo existencial, profesional y social. Y ahora te pregunto, ¿sentiste que mamá te impulsó y creyó en tus sueños? ¿Te apoyó o sentiste que te frenó? Todo ello implica que cuando yo me salgo de ese redil, aparece el sentimiento de la culpa. Culpa inconsciente, porque cuando yo elijo seguir mis sueños, valorarme e ir por el merecimiento, me estoy saliendo del esquema familiar y viene la culpa. Las creencias suelen ser poderosos anclas y van prevaleciendo aún en nuestros días, más para el dinero y el éxito, pues nos conducen a una fuerte sensación de malestar. Hay muchas creencias alrededor del dinero que nos pueden generar culpa y que puede estar bloqueando lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, que el dinero es vergonzoso, que el dinero es sucio, que el dinero no da la felicidad, que el dinero no crece en los árboles, que hay que ponerse el primer plano. Y miren, no sé si en otros países que nos están escuchando, muy agradecida de este alcance internacional que hoy ya tenemos. Aquí en México hay un lema muy común entre los mexicanos que es, tú piensas que cago dinero, que es, tú piensas que defeco dinero. Y se me hace muy gracioso porque el inconsciente no distingue entre realidad y no. Y muchas diarreas tienen que ver por problemas de dinero, de quererse sacar el problema encima o sentir que el dinero se te va a la mierda, literal. O sea, que sientes que se te va el caño. Cuando tienes muchos gastos y sientes que no alcanza y se te va como el agua, muchas veces aparecen diarrea y me ha tocado verlo más en mexicanos y yo tengo la teoría de que es porque aquí en México esa creencia está muy en la boca de cada familia. No es en todos los estados, pero por lo menos acá en Jalisco, en Colima, sí los hemos escuchado mucho de, oye, pues es que tú piensas que cago dinero o qué. Es muy común escuchar a mamás y papás decirle eso a los niños cuando les piden algo. Y eso muchas veces se tatúa con fuego, con fuego. Y hay un lema de Woody Allen que dice, el dinero es más útil que la pobreza por razones financieras, que es con mucho sarcasmo, justamente porque los temas de dinero y las creencias que tenemos en nuestra familia suelen ser factores primarios para saber en dónde estamos. Pero bueno, para empezar a trabajar toda esta introducción que les dije, vamos a hacerlo por partes. Y como les dije, hoy vamos a trabajar puntualmente con el cómo estoy yo parado con el dinero. ¿Cuáles eran tus sueños de niño, de adolescente en cuanto a tu vida en general? ¿Qué querías tú ser? ¿Cuál era tu sueño? ¿O no lo tenías? Y ahora piensa, si realmente querías estudiar o no. ¿Qué pasaba contigo en cuanto a tu profesión? Ahora, piensa en relación a tus padres y respira profundo, porque aquí viene lo bueno. ¿Pusieron sus esperanzas en tu éxito profesional? ¿En ti estaba puesto que tú sacaras adelante la familia? ¿Querían para ti un oficio concreto? ¿Lo que les gustaba para ti tenía que ver con su propio oficio? Es decir, vengo de familia de abogados, buscaban que fueran abogado. Vengo de familias de médicos, querían que fueras médico. Familia de banqueros, algo relacionado con finanzas. Está relacionado
o incluso con algo de tu familia, nada más porque el primo, el vecino pensaba que sería buena idea que tú también te fueras para allá. ¿Querían que tú tuvieras ese legado? ¿Querían que hicieras otra cosa mejor de lo que ellos hacían? Por ejemplo, eh, a mí sí me pasó esto, lo digo abiertamente, mi mamá sí decía que ojalá no estudiara lo mismo que ella, porque era una vida muy sacrificada. Es un ejemplo muy concreto de esta pregunta. Y también para que reflexiones si lo hizo o si no lo hizo, si decidió estudiar o no, o ejercer el oficio o profesión. Ahora, ¿se sintieron decepcionados con los resultados escolares? Cuando sacaba 6, 5, 4, ¿cuál era la consecuencia? ¿Se sintieron defraudados por la elección profesional? Y puede ser que sí la haya estudiado, ¿eh? Pero que cuando les dijo, mamá, voy a estudiar psicología. ¿Qué? O papá, voy a estudiar para ser bartender. ¿Qué? Eso, aunque sí lo hayas hecho, pero que tú introyectaste esa decepción por esa elección. O, por el contrario, se sintieron agradablemente sorprendidos porque no esperaban tanto de ti. Es como si, wow, ¿cómo lo lograste? Porque yo no creía en ti. Porque ¿cómo va a ser posible? Es como cuando llegamos al día de la graduación y los papás están bien orgullosos porque no pensaran que terminarías la carrera, por ejemplo. Y todo esto viene a ver con la función de preguntarles si están orgullosos de ti. ¿Por qué? Porque de mamá nos viene la abundancia. Tener un tema pendiente con mamá siempre nos va a generar un tema con el dinero. Porque de mamá nos viene la abundancia, porque cuando nosotros estábamos en el vientre de mamá todo era abundancia, no nunca nos faltó nada, no nos faltó ni cobijo, ni alimento, ni nada, no nos faltó nada. Estábamos en un lugar súper abundante. Y de papá nos viene el éxito y la profesión, el ir hacia el mundo, el subir, el escalar, el triunfar. Cualquier tema relacionado con trabajo, con ir al mundo, con crecimiento, con expansión, tiene que ver con papá. Entonces, para yo tener prosperidad y abundancia hay que tener integrados a estos dos roles de mamá y papá, sin que esto signifique que debe de usted tener la mejor relación física del mundo mundial. O que porque ya fallecieron no lo pueda trabajar lo que ya quedó pendiente, porque como ya falleció yo ya lo perdoné, ya lo hice un santo, entonces no pasó nada. No, aquí es un trabajo eh, profundo. Sin embargo, el paso uno es saber en dónde estoy yo parado, cómo me siento con el dinero y cómo estoy yo en relación con los padres. Y si acuerda las palabritas que utilizamos al inicio, pues yo le invito a que reflexione. Si todo lo que usted vivió en su infancia son con las gafas con las que eligió las palabras que usted tiene enfrente. Yo lo invito a que lo piense y seguiremos trabajando este tema en nuestro próximo episodio. Nosotros somos Sefirot. Te recordamos que estamos disponibles en todas nuestras redes sociales, que estaremos haciendo encuestas sobre los temas que quieres que trabajemos. Nos encanta leerte, nos encanta escucharte, saber qué está sonando. Todos los podcasts son patrocinados y posibles gracias a tus compras en Sefirot, así que los invitamos a que sigan visitándonos en nuestra tienda virtual por el e-commerce con todos los baños y jabones energéticos que tenemos de alta excelencia y por supuesto nos escuchamos en nuestro siguiente podcast. Muchísimas gracias, que esté muy bien.